por medio de tu palabra, que todos vamos a ser edificados para toda buena obra, Señor, y aún envía salvación y vida eterna. Levanta al caído y da victoria al que está luchando, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. Continuamos con ese libro que tiene diversos temas tan importantes para el desarrollo de nuestra vida espiritual, en nuestro diario vivir. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Dice la palabra del Señor, capítulo 33, verso 1 en adelante. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Verso 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Amén. Verso 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Dejo ahí la lectura, hermanos, aunque vamos a considerar todo este capítulo. Pueden tomar sus asientos. Y de acuerdo a lo que hemos leído y lo que dice este capítulo, o relata este capítulo 33 de Segunda de Crónicas, prácticamente Manasés viene a ser un ejemplo de lo que es recibir la gracia de Dios, porque fue un rey que prevaricó contra Dios, es decir, que conscientemente se rebeló contra Dios, cometiendo toda clase de injusticia. Fue una rebelión abierta contra el Dios de sus padres. Es increíble, hermanos, que este muchacho, porque dice ahí que empezó a los, ¿cuántos? 12 años, teniendo la referencia de su padre, ¿cómo se llamaba? Ezequías, de la realidad de Dios. Este muchacho toma el reino, porque su padre muere, él hereda el reino, y en vez de continuar los pasos de su padre, inmediatamente se rebela contra Dios. No dice aquí cuáles fueron los motivos, la razón,
Pero obviamente hubo alguna razón, algún motivo por el cual este muchacho se rebeló. Es lo que pasa con sus hijos. De que los hijos, hermanos, usted los lleva, hermanos, desde pequeño, lo trae a la iglesia, desde tiernos, los lleva hasta la cuna, luego son pasados a la escuela, así es, de niños. Usted se maravilla cómo sus hijos se van desarrollando con Dios, siendo aún bebé, hermanos, cómo ellos articulan las voces, baten sus manos. Usted se maravilla diciendo, qué bonito. No pueden escuchar un coro porque ellos, hermanos, se alegran. Pero, no sé si cae la palabra, desgraciadamente su testimonio, su proceder, su actitud, su conducta, y etcétera, etcétera, porque no sé qué más hace usted, viene, hermanos, y hace que sus hijos vengan a aborrecer el camino de Dios. ¿Le ha pasado a usted eso? Solo a uno. Disculpen los demás, disculpen santos, ángeles, querubines, arcángeles. Entonces le voy a predicar solo a él, pues se pueden ir los demás. No, hermanos, no. Los hijos ven todo, hermano. Ellos imitan todo lo que miran de sus padres. Y cuando llegan ya a una edad donde comienzan a comprender, hermano, lo que miran es una hipocresía que viene de sus padres. Entonces ellos comienzan a considerar de que como que Dios, Jesús no es real. Y en la adolescencia, hermanos, ya comienzan a distanciarse, ya no vienen a la iglesia, usted ya no los puede dominar, hasta llegar el momento donde se rebelan totalmente y no quieren nada de Dios. Aquí, pues, tal vez hay que ver los otros libros que hablan de este mismo suceso para ver qué fue lo que empujó a este muchacho. Pero le voy a decir algo, no existe ninguna justificación para rebelarse contra Dios. Hágalo si quiere contra su abuela. Feo decir eso. Pero nunca contra Dios, nunca contra Jesús, porque Él ha hecho todo lo contrario. El haber dado su vida por usted, el haber derramado su preciosa sangre para darle la salvación y la vida eterna. No hay justificación. Pero lo que vemos aquí es un muchacho que comienza a reinar y que desde el principio, hermanos, toma la posición de rebelarse totalmente contra Dios. Aquí dice, fíjense cómo empieza el relato: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, el verso 2, pero ya en el verso 6, en lo último, dice que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Es decir, es triste este relato, es muy triste lo que dice ahí, pero esa es la realidad de un muchacho, hermanos, que en su rebelión hizo todo contra Dios, dedicó su reinado, su vida contra Dios. Y cuando estaba pensando esto, se me venía el título que usó uno de los grandes predicadores, no sé si fue Juan Bunyan, cuando habla de su testimonio, que puso aquel título, Gracia para el peor de los pecadores. Y creo que ese título cabe aquí precisamente. Y por eso dije al principio de que Manasés es uno de los ejemplos, hermanos, de lo que es la gracia de Dios. Porque uno, al ver toda la injusticia que cometió este hombre, todas las abominaciones que cometió, la pregunta sería, ¿Dios es capaz de perdonar a un personaje como este? Bueno, capaz es. La pregunta es si lo iba a llegar a perdonar.
si este hombre iba a alcanzar el perdón de Dios. Acuérdense que aquí los regía la ley. La ley. Este hombre estaba bajo la ley. Y bajo la ley este hombre estaba condenado, sin ninguna esperanza. Y la pregunta es, y yo sé que hay muchos que cuando cometen pecado, no sé si hay alguno que haya cometido pecado, y no les da vergüenza, todavía lo dicen con gárgara, amén. Todos hemos pecado. Entonces ahí donde viene la conciencia y llega un momento donde uno sienta la necesidad de acercarse a Dios y viene la gran pregunta: ¿me perdonará Dios? Y acuérdense que tenemos un Satanás que bombardea nuestra mente, nuestros pensamientos, poniendo dudas. Primero tienta, nos empuja a pecar y después acusa. Y usa a sus emisarios, usa hasta los mismos cristianos. Cuando se dan cuenta que alguien peca, lo vuelven a ver, medio lo vuelven a ver y le hacen la mirada, hermano, de rayos que consumen la vida. Y critican y juzgan. Porque considera que el pecado que ha cometido el hermano o la hermana realmente no alcanza el perdón de Dios. Sin embargo, tenemos la gran sorpresa, que no debiera de ser una sorpresa para nosotros, porque hemos llegado a conocer a Dios. De que Dios, hermanos, dice la Escritura, en cuanto abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? Sobreabundó la gracia de Dios. Y como le digo, tomando el título de este hombre que puso en su testimonio, diría: gracia aún para el peor de los pecadores. Porque aquí dice que se excedió. Es decir, dejó pequeño a aquel que se venía acusando siempre, aquel rey. Tal vez alguien se recuerda que fue el primer rey de Israel cuando se dividió el reino. No. Ahí se vienen mencionando a cada rato ese rey, porque se entregó a las abominaciones y todo eso. Josafat emparentó con él. ¿Cómo? Acab, el rey Acab. Pero este tipo, hermano, sobrepasó aún las naciones que cometían estas abominaciones, aún a ellos, en su maldad. Este hombre. Pero la gracia de Dios fue más grande que su maldad. No sé si hay alguien que siente y cree y piensa que no puede alcanzar el perdón de Dios. Pero aquí tenemos el testimonio que si hay un arrepentimiento genuino, como la que se describe en este rey Manasés, Dios se apresura siempre a tener misericordia. La Biblia dice: lento para la ira, así es, y grande en misericordia. Diga gloria a Dios. Tal vez hoy sí comprende lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera, es decir, el amor de Dios sobrepasa, hermano, todo el pensamiento que podemos tener del amor de Dios. Porque nosotros, hermano, el amor de nosotros muchas veces condicionado, ilimitado, no es abundante. Pero Dios se extralimita en su amor. Eso es lo que está diciendo San Juan 3:16. Se extralimita en su amor de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito para poder, hermanos, cumplir ese propósito de una muerte expiatoria.
que pudo haberlo buscado en uno de sus profetas fieles, o en un ángel, en un arcángel, en algún querubín, sino que su amor fue tan grande que se extralimita para salvarnos a nosotros, que nos dio a su Hijo unigénito, unigénito, unigénito de Dios, primogénito de José y María, pero unigénito, único de Dios. Dice el escritor de los Hebreos que Jesús en su sufrimiento clamó a aquel que tenía el poder para liberarlo, y no lo hizo, hablando del Padre. Y eso nos trae a memoria en la cruz Jesús cuando clama diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En el Getsemaní oró y clamó al Padre: si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice el Señor. Amén y amén. Vamos a entrar aquí a los detalles. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice el verso 2. El verso 6 dice que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¿Se da cuenta de ese detalle? Fue tanta la abominación que cometió este hombre que encendió la ira de Jehová, provocó. Este hombre lo que vino a hacer fue, hermano, tentar a Dios, retar a Dios en su rebelión. Y ahí está la descripción de sus abominaciones. ¿Qué dice el verso 3? Él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Y qué dice? Y les rindió culto. Pero no le bastó eso. Verso 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Es decir, metió la abominación en el templo. Terrible, ¿eh? Pero no se quedó ahí todavía. Verso 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo. Cuando dice una imagen fundida es que hizo una estatua, ¿verdad? En la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Miren cómo va aumentando la abominación de este hombre, de tal manera que en el verso 6, por eso me salté, porque en el verso 6 dice que pasó sus hijos, no solo uno. Aquí no dice cuántos hijos tomó él de sus propios hijos y los pasó por fuego en el valle del hijo de Hinón. Sacrificó a sus hijos a estos dioses, a los Baales, a los dioses de Acera, o a la diosa Acera, al ejército de los cielos. Sacrificó sus propios hijos. Y eso hasta el día de hoy, con aquel llamado aborto,
que es el culto hacia el cuerpo. No hay ninguna diferencia ahí. El culto al cuerpo. Que no les importa después sacrificar a sus hijos. Y que le ponen ahí el nombre de aborto. Cuando es un homicidio lo que se está cometiendo. Estoy hablando pues cuando está ese culto y que se le rinde culto al cuerpo, a la idolatría, la adoración al cuerpo del hombre, de la mujer. Y además de eso, en el mismo verso 6, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores. Hermano, es increíble cómo este joven se entregó a la maldad completamente, a Satanás. Y aquí no hay otro detalle de decirle satanista. Al entregarse a la brujería, a la hechicería. Excediéndose así en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Tendrá perdón este hombre? ¿Lo podrá perdonar Dios? Y cuando hago esta pregunta, esa es la pregunta que cuando se peca, entonces viene la conciencia y comienza uno que necesita de Dios, pero realmente Dios va a perdonar esto que hice. ¿Se ha preguntado usted eso, verdad? Todos. Aquí todos estamos en el mismo barco. Sí. ¿Se ha preguntado usted eso, sí o no? Claro que sí. Le tengo la buena noticia para que pase a reconciliar. Y todos vamos a pasar a reconciliar. Ustedes recordarán uno de los profetas que fue enviado a hacerle ver el pecado a Israel para que se arrepintieran y tuviesen la esperanza de volverse a Dios. Entonces este profeta, cuando empezó a orar, no dijo este pueblo, estos, aquellos, sino que se involucró aún él diciendo, todos hemos cometido contra Jehová pecado, todos nos hemos vuelto contra Jehová. Es decir, se involucró también como hombre. Por eso la Escritura dice claramente que Dios atiende a los humildes, porque ese es ser humilde. Pero mira de lejos a los soberbios. Y mire cómo empieza el verso 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal, fíjense, que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Todavía Dios dándole oportunidad, hermano. Todavía. Les envió profetas. Acuérdense que aquí ya se menciona a Isaías. Que si nosotros nos vamos a Isaías vamos a encontrar este relato ahí. ¿Cuántas veces fue enviado el profeta Isaías donde Manasés? Para que se arrepintiera, para que le pusiera un alto, un freno a su maldad. Pero este hombre iba de mal en peor, hermano, de mal en peor. Y estaba consciente que se estaba rebelando contra Dios. La agarró contra Dios. A veces nosotros queremos justificar, hermano, a las naciones.
pensando que lo hacen por ignorancia. No, es una posición que toman de rebelarse totalmente contra Dios. Así de sencillo. Y por eso viene la ira de Dios. Y por eso vienen los juicios de Dios que están escritos en el libro de Apocalipsis. Pero Dios les ha venido dando tiempo. Pero llegará ese tiempo. Así como llega la vejez. Imagínense estos jóvenes, yo les preguntara, ¿usted sabía que va a llegar a la vejez? Yo sé que sí, pero de una manera remota. Piensan que nunca va a llegar la vejez. Así pensábamos nosotros. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan, ancianos? Sí. De aquí decíamos nosotros, y miren, nos alcanzó el tiempo. Y todavía falta la muerte. Entonces esta gente así piensa, que nunca. Y más pues cuando escuchan a los científicos. ¿Usted ha escuchado, hermanos, los científicos decir que el sol va a llegar a apagarse? ¿Sabía usted eso? ¿No? ¿No escuchan las noticias ustedes? Yo salí en CNN. ¿Qué? Y me puse atención, volvemos de unos comerciales. Y después la vuelta a los comerciales, científicos, dice, tienen previsto de que el sol se va a apagar dentro de unos 30,000 años. Entonces cuando unos 30,000 años, ya no, ni su servidor, ni mi hijo, ni mi nieto, ni mi bisnieto, ni mi tataranieto, ni mi UCI AK-47, o sea, para no estar por allá, hermano. Pero va a llegar ese tiempo. Ese es el problema. Es como la cosa que ahorita en las Naciones Unidas, hablando, hermano, y que al final no hacen nada sobre el medio ambiente, de que se están derritiendo los glaciales y que ha cambiado, hermanos, ¿verdad? Lo hemos estado viendo nosotros, pues, la sequía y todo eso. Pero los científicos, cuando les preguntan cuándo va a suceder ese desastre, y dicen dentro de unos 2,000, 3,000 años. Entonces vuelven a la meta. Yo sigo contaminando la tierra, ¿verdad? Que es con la cosa esa del carbón, que todavía se ocupa y eso contamina. Lo hace Estados Unidos, lo hace Rusia, lo hacen las grandes potencias, usando el carbón, que es lo que contamina. Y usted va a ver esa chimenea, hermano, día y noche volando, humo, y eso contamina. Y no digamos la gasolina, hermanos, y tantas cosas que contaminan el medio ambiente. Pero como es dentro de unos 2,000 años, entonces sigamos en la fiesta. Este era jovencito, era un muchacho, un adolescente de 12 años, y pensó, hermano, que nunca le iba a llegar el día de la ira de Dios a su vida. Pero como Dios es grande en misericordia, dice que le habló a él y a su pueblo, mas ellos no escucharon, como pasa en estos tiempos. A veces se le habla a un hermano y se le dice, hermano, esto, no, porque piensan que no, ¿verdad? Pero no, va a llegar. Pero Dios, antes de eso, todavía su misericordia, como lo hizo con Nínive. Tenemos el ejemplo de Nínive, ¿verdad? Que estaba profetizado cientos de años, era una ciudad antigua. Pero llegó el tiempo y fue enviado el profeta, hermano, el cual dijo 40 años, no, 40 días, un mes y 10 días más, digamos. Eso les queda a ustedes. El rey se apresuró, hasta sacó un edicto que todo el mundo se iba a humillar delante de Jehová
para que detuviera el juicio. Y llamó al arrepentimiento, y todo a vestirse de cilicio y llenarse de ceniza y humillarse delante de Jehová. Y que nadie comiera ese día, hermanos, nadie, ni los animales, ni las cucarachas, hermanos, nadie iba a comer. Iba a ser una humillación total. Y Dios vio ese arrepentimiento genuino y no trajo la ira y la destrucción de Nínive en ese tiempo. Porque hubo un arrepentimiento genuino. Dice el verso 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Acuérdense, hermanos, que habíamos dicho que, y fue Ezequiel que, hermanos, prácticamente aniquiló la fuerza, el poder militar de los asirios. Entonces los asirios iban en decadencia, pero se venía levantando el imperio babilónico. Cuando ya llegamos aquí, hermanos, ya Babilonia dominaba a los asirios, y por eso dice aquí que los asirios tomaron a Manasés, es decir, atacaron, hermanos, y tomaron el reino, y agarraron a Manasés, lo encadenaron, hermanos, y lo llevaron ante los ojos del pueblo y de medio mundo, encadenado, llevado a Babilonia. Y aquí ya la pregunta ya no es si lo va a perdonar el Señor, sino qué esperanza tiene este hombre cuando ya fue llevado cautivo. Acuérdense que Israel, cuando fue llevado cautivo con su reino, ya no regresó. Solo había quedado un remanente, que fue la que hermano Ezequías tomó para que juntamente los llamó a celebrar la Pascua. Ya no existía el reino del norte, es decir, el reino de Israel. Pero aquí, hermano, aquí ya, hermanos, se estaba consolidando la potencia o el imperio babilónico. Y Siria o los asirios ya eran una provincia sujeta a Babilonia. Porque el rey Ezequías los había, hermanos, destruido el poder que tenía el ejército de los asirios. Y por eso dice aquí que los asirios hicieron la invasión, vencieron y se llevaron, hermano, a Manasés encadenados. Imagine usted un rey a la vista de todo pueblo en la calle, encadenado como una bestia, como un animal. Y no se sabe si lo llevan a patada y a golpe, todo humillado, hermanos, cautivos a Babilonia. Prácticamente aquí este hombre ya no tenía esperanza. Y muchos han perdido la esperanza en Dios. Y se les ha pasado por la mente diciendo, yo ya no tengo esperanza. ¿Les ha pasado eso en sus pensamientos? Solo como a tres. Vuelvo a pedir disculpas a los ángeles. ¿No serán ustedes querubines, hermano? ¿Ah? Y yo con el gran privilegio de estarles predicando a los querubines. ¿Les ha pasado ese pensamiento? A todos. Y otros contribuyen diciendo, este ya no tiene esperanza. Y eso es más terrible, escucharlo del hermano, de la hermana, diciendo eso. Yo me acuerdo de un hermano contento que había traído a alguien. No sabe quién traje, pero bien contento. Y viene el otro y le dice, ¿para qué los otros? Y ese ya no tiene ni esperanza. Y yo le digo, hermano, no sean bárbaros. Pero hay una palabra que se le adjudica a Abraham en el libro de Hebreos,
que dice que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué significa eso? Esperanza contra esperanza. Creyó Abraham en esperanza contra esperanza. Es decir, la esposa de Abraham era estéril, ¿se acuerdan? Tenían esperanza joven en Dios, pero ya habían llegado a la vejez. De casi 100 años, dice la Escritura, ellos. Ahí ya no había fuerza, ya no había absolutamente nada. Aunque lo pongan en bajada, como dicen, en una bajada ya no arrancaban ninguno de los dos. Ni aunque les dieran multitud de viagras. Pero Abraham y Sara mantuvieron su fe en Dios, esperanza contra esperanza, contra todos los pronósticos. Y Dios les dio el hijo, Isaac. Porque no es cuando nosotros queremos las cosas, es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto, todo lo que Él hace es perfecto. Nosotros cuando nos pasa algo queremos la respuesta de Dios ya. Así somos todos, usted y su servidor, ya queremos, nos pasa una vaina y ya, ore por mí por favor. Y nada, hermano, a usted lo escucha, hermano, ni a él lo escucha, hermano. Hace una semana de ayuno y nada, hermano. 2 semanas en ayuno y nada, y se desaniman. Yo sé que les ha pasado a todos eso. Amén. No a todos. Otra vez disculpa, ya no les diría ya ni querubines, no sé qué decirles a ustedes, hermano. Pero a todos nos pasa eso. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y todo es aprender a tener paciencia, saber esperar en Dios. Esperanza contra esperanza. Este hombre ya no tenía esperanza. Pero ¿qué dice la Escritura? Léalo conmigo. Verso 12, mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué dice? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pero Dios le dijo, pero ya no vas a regresar, hijo, ya esto se acabó, olvídate de tener esperanza que volverás a reinar. No, dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Ahí conoció que Dios era todopoderoso. El que hizo, cuando usted lee, el que hizo los cielos y la tierra, está diciendo que Dios es todopoderoso y que nada hay imposible para Él. Aquí, hermano, si nosotros hubiéramos juzgado el caso de Manasés, este hombre aquí ya no tenía esperanza. Él fue allá, lo metieron a saber a dónde. Más cuando habían aquellas cárceles que eran en la tierra, abajo de la tierra, hermanos. Y quedara al olvido. Pero ahí solito, hermano. Ahí oró al Dios de sus padres. Y se humilló, dice ahí, grandemente delante de Dios. Es decir, reconoció su falta. Se hizo responsable de sus abominaciones. Se arrepintió, pidió perdón. Y por cuanto se había humillado delante de Jehová, Jehová lo escuchó. Lo restauró a Jerusalén y a su reino. Usted puede ver
la narración más adelante. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, el occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, amuralló Ofel, elevó el muro más alto, puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Ofrenda de paz es de reconcilio, de reconciliarse con Dios, hacer la paz. Por eso la Biblia dice que en Cristo tenemos paz para con Dios. Cuando dice paz, no se refiere a un ambiente en él de paz, de tranquilidad, sino reconciliarse, ponerse en paz con el enemigo, que en ese momento tenía a Dios como enemigo al rebelarse. Amén. Entonces hizo sacrificio de paz, ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados, su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera, ídolos, antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Pero dice aquí, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Lo último, el verso 13. Así llegan todos al final. Así le pasó al de Babilonia, ¿se acuerdan? Nabucodonosor. Un día salió de sus palacios y vio todas las maravillas de la ciudad que él había hecho. Obviamente se le viene a la mente, y más sus ministros ahí, es que eres un Dios. Les encanta a los hombres que le lleguen a decir eso, que son dioses. Y ese día, hermano, Dios lo hizo andar en los montes como una bestia, hasta el día en que alzó sus ojos a los cielos y confesó que Jehová era Dios, el Altísimo era Dios. Otros no llegan a eso y ya sabemos a dónde van. Todavía hay esperanza, mayormente ahora que la gracia de Dios se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es la esperanza de gloria, es el deseado de las naciones. Y si tú estás en esa condición pensando que ya no tienes esperanza, aquí tenemos un testimonio de alguien que se excedió en las abominaciones, en su maldad. Aún más adelante dice, más que las naciones en las cuales Jehová había echado delante de ellas. Pero el día en que se humilló, oró al Señor, el Señor lo perdonó, lo restauró a la ciudad y a su reino. Lo reivindicó, pues, lo levantó y lo exhibió en justicia. Amén y amén. Ahora nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso le predicamos y predicamos el Evangelio, que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. No nos cansemos de hacer esa obra, de dar testimonio en los grupos familiares, de la evangelización, hermanos, en todos los barrios, en las colonias y más allá de las fronteras, a las naciones. Amén y amén. Cierre sus ojos.
Y si hay alguien que cree que Dios no lo puede perdonar y que ha llegado hasta el punto donde piensa que ya no tiene esperanza, pues la respuesta de Dios es su gracia, su misericordia. Es donde Él revela su gloria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Levante su mano y dígale: gracias, Señor. Y si usted en ese lugar le clama a Dios, Dios va a oír su oración. Pero eso sí, un arrepentimiento genuino. Entonces Dios se volverá a usted para perdonarlo. Levante su mano, dígale: gracias. Y como una oración me has tomado en tus brazos y me has dado salvación.